están todos? Bienvenidos a este ciclo de Educharlas, este nuevo ciclo que estamos comenzando en este año 2020. Hoy vamos a hablar de la primera Educharla, que va a ser sobre el coronavirus y la diabetes, una charla que busca ponernos en el estado situacional que estamos y responder dudas y preguntas que tengan por ahí del otro lado. Esperemos que podamos cubrir con todas. La charla de hoy, coronavirus y diabetes, va a estar dividida en dos bloques principales. El primero va a tratar de una visión general de lo que se conoce como el nuevo coronavirus y su denominación, la enfermedad que causa, que se llama COVID-19, de dónde viene el virus y cómo se propaga, en qué se diferencia el coronavirus, el COVID-19, de otras enfermedades provocadas por otros coronavirus. Y cómo evaluamos la gravedad de esto, por qué la OMS lo determinó como una pandemia global, ¿verdad? Y en el segundo bloque vamos a hablar de algo muy importante también, que es cómo se relaciona con la diabetes esta pandemia, qué se sabe hasta el momento, cuáles son los cuidados que hay que tener en cuenta durante la pandemia y por qué la diabetes supone ser un grupo de riesgo. Esto también lo vamos a hablar en el transcurso de la charla. Vamos a comenzar con la primera parte, el primer bloque, a ver si pueden ver en pantalla lo que yo estoy viendo. Denme un segundito. ¿Se ve la pantalla ahí o yo la tengo que compartir, me parece? Sí, la tengo que compartir. Denme un segundito. Ahí me parece que sí. ¿Ahí la ven todos? ¿Sí? ¿Me dan la señal? Por ahí mi compañera está Clarisa Solari del otro lado también, en este momento. ¿Y se ve bien la pantalla, Clarisa? Bien, genial. Ok, comenzamos entonces. Coronavirus y diabetes. Recuerden, si tienen dudas y preguntas, nos van haciendo las preguntas a medida que va pasando la charla y las vamos a ir respondiendo en algún momento. Bien, vamos a comenzar con lo básico de qué es un coronavirus, ¿verdad? Bueno, los coronavirus existen desde los años 60, a mediados de los 60 se identificó por primera vez en los seres humanos. Es una larga familia de virus que hay en nosotros y también en los animales. ¿Por qué se llama coronavirus? Bueno, porque en su forma microscópica, como ven ahí tienen una imagen microscópica sacada con un microscopio electrónico, se puede ver como pequeñas espigas que forman una corona, son pequeñas unidades que se ve ahí, y esas espigas lo que hacen es unirse a las células en el cuerpo a través de una proteína para poder ingresar en las células y así reproducirse. Esa es la función que tienen esas espigas en realidad, como un anclaje. Los coronavirus pueden provocar síntomas moderados, como ya sabemos, como un resfrío común, por ejemplo, puede ser causado por un coronavirus ya existente en la humanidad, o en otros casos pueden causar enfermedades graves, como también se ha visto en el pasado, no tan pasado en realidad, un poco más reciente, que ahora lo vamos a ver. Como decíamos, algunos tipos de coronavirus son comunes en humanos, otros coronavirus son comunes en animales y raramente las personas se infectan con un nuevo tipo de virus de un animal, es decir, que el virus traspasa del animal hacia los humanos para luego extenderse. Esto es algo bastante raro en realidad, pero que ha sucedido y que hay algunos ejemplos. Algunos de ellos son el virus SARS, que fue en el 2002, el síndrome respiratorio agudo severo, por eso se llama SARS. Fue uno de estos tipos de virus que pasó de un animal, se presume que fue de las jinetas o de las civetas, que son unos tipos de felinos, que ahí hay una imagen de uno de ellos, o el virus MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, por su sigla en inglés, en el año 2012, que también causó bastantes muertes en el mundo, y también se presume que fue de los camellos dromedarios, que fue un virus que era perteneciente a estos animales, y que a través de un intermediario pasó a los seres humanos y sufrió una mutación para generar un nuevo virus que se llamó MERS, que no tenía ningún tipo de tratamiento ni vacuna como parecido a y también causó bastantes fatalidades. Esos virus igual fueron contenidos después, ahora les voy a comentar cómo. ¿Qué pasa entonces cuando un virus que es de origen animal pasa a origen humano? Es decir, que se traspasa de sus características del mundo animal al mundo de los humanos. Se clasifica como un virus zoonótico.
como lo es el nuevo coronavirus, este que estamos viviendo. Se presume, como vimos anteriormente también, que es un virus de origen animal, originalmente de los murciélagos se sospecha que es. Algunos presentan un genoma bastante parecido, casi el 98% de los virus de estos murciélagos son iguales a los de los humanos. Por lo tanto, esa es la teoría que se está manejando, pero todavía no hay nada comprobado científicamente que así lo diga. Por lo tanto, cuando un virus de origen animal sale del animal y afecta a los humanos, se llama virus zoonótico. Uno de los ejemplos de estos también en el pasado es el de la gripe porcina, por ejemplo, el virus H1N1. Era un virus que convivía en las gallinas y a través de un intermediario que fue el chancho o los cerdos, mutó y llegó a los seres humanos y causó un montón de fatalidades también. Quiere decir que en la historia ya hemos convivido con este tipo de situación. En el caso del coronavirus nuevo, como les decía, todavía no se sabe cuál fue el intermediario, por ahí se manejan teorías de que quizás fue una serpiente, quizás fue el murciélago directamente, también hay unos animales que se llaman pangolines, que también se estima que el virus mutó a través de ellos y llegó al ser humano. Eh, Hay muchas teorías que se están manejando y es importante que sigan investigando todo esto para poder llegar a más información también sobre el tratamiento del mismo. Pero bueno, son áreas de la investigación que todavía están en desarrollo. Así que bueno, el virus que tenemos ahora, que está conviviendo entre nosotros y que es una pandemia mundial, es un virus de característica zoonótica, tiene un origen animal en la teoría y bueno, tiene un único objetivo. El virus, como todos los viruses o los virus, tiene un único objetivo que es la supervivencia y la reproducción. Las personas se infectan de este nuevo coronavirus, el mismo llega a las células a través del tejido respiratorio, por lo que se ha visto, ingresan las células y a través del material ADN que tiene la célula comienza su reproducción y supervivencia, ¿verdad? No es un ser vivo, los virus no están vivos, necesitan de un ser vivo justamente para apoderarse y poder reproducirse. Bien, ¿cómo se llama este nuevo coronavirus? Se llama SARS-CoV-2. Ese es el nombre técnico que los investigadores han denominado el SARS-CoV-2 y el mismo nombre que el síndrome agudo respiratorio del 2002, simplemente que esta es la versión 2, igual al anterior, pero una nueva versión, es decir, que no existía en la humanidad. No podemos decir que el SARS 2002 es el mismo virus que este porque es distinto en realidad, no existía en la humanidad. Y este virus, justamente como vemos ahí en la imagen, que también tenemos una imagen de microscópico electrónico que está mostrando cómo el virus se va anclando con las espigas, el coronavirus en las células, a través de todo este mecanismo, cuando ingresa en el cuerpo, genera una enfermedad que se llama coronavirus disease 2019, ese es el nombre técnico, o su abreviación, perdón, COVID-19. Esa es la abreviación. COVID-19 significa en inglés Coronavirus Disease 2019. ¿Ah? Mucha gente tiene la confusión de que el COVID-19 es el virus. No, el COVID-19 es la patología que genera el SARS-CoV-2, que es este nuevo coronavirus. ¿Y dónde viene este nuevo tipo de coronavirus? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo fue que se propagó? Bien, los primeros casos de COVID-19, o sea, las primeras personas que se infectaron de esta nueva enfermedad, que antes del 2019 no existía, se informaron por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, en diciembre del 2019, hace poco, hace muy poquito. Ahí tenemos una imagen que está sacada de Johns Hopkins, que muestra en las zonas que están más oscuras la cantidad de infectados que hubo y cómo se fue propagando de manera exponencial a través de todo el territorio hasta el punto de que con la globalización llegó a casi todo el mundo hoy en día. Muchos de los primeros casos se asociaron con el mercado mayorista de mariscos que hay en la ciudad de Wuhan, en Wuhan. Esto es un problema para la OMS también. Ha sacado algunos documentos que ha dicho que no recomiendan tener mercados de animales vivos
porque justamente la contaminación cruzada que puede haber en esos lugares puede generar un ambiente propicio para que estos virus, que son de origen animal, muten a origen humano, o sea, un virus zoonótico, como habíamos dicho, perdón. Todavía no está claro con qué animal está asociado el nuevo coronavirus, como les dijimos recién. Todavía no está asociado. Se estima que por el genoma es de un murciélago. Bien, una vez que ingresa en el organismo, en el tejido respiratorio, se empieza a reproducir, se empieza a hacer del cuerpo de la persona y comienzan los síntomas, es decir, el cuerpo comienza a defenderse frente a esta nueva invasión que hay y entonces comienzan los síntomas típicos que algunos ya los conocen, como por ejemplo la fiebre, el goteo nasal, la tos, el dolor de garganta, que son síntomas típicos de cualquier gripe en realidad, son bastante comunes en otras infecciones también, pero también hay otros síntomas, como por ejemplo la pérdida de apetito, la pérdida de olfato y gusto, la diarrea se ha reportado en algunas poblaciones también como síntomas del COVID-19 y la falta de aire. Esto es importante saberlo justamente porque si presentan alguno de estos síntomas que se pensaban que no tenía nada que ver, es recomendable que lo consulten con sus médicos tratantes para digamos, discernir en un posible diagnóstico de COVID-19. También hay casos graves, como por ejemplo los estados febriles muy altos, la neumonía, obviamente, y la insuficiencia respiratoria aguda, que fueron los casos más críticos que ingresaron a unidades intensivas por COVID-19. Hay un hecho que es muy importante con respecto al COVID, que es que puede ser confundido por una gripe estacionaria, el COVID-19. Puede ser pasado como una gripe normal y transcurrido y que no signifique un estado de gravedad. Y la persona que está infectada y se piensa que tiene un resfrío común y corriente, sigue siendo un agente de contagio. Por lo tanto, es una preocupación a la hora de tomar medidas de prevención esto. Bien, algunas personas están infectadas, como les decía, pero no muestran síntomas. Alrededor de 1 de cada 6 personas se enferman gravemente de COVID y desarrollan dificultad para respirar. Estos datos están tomados sobre todo del primer brote que hubo y del segundo. El primero fue en China, el segundo fue en Italia, el tercero es en Estados Unidos, que actualmente están en una crisis sanitaria impresionante y se estima que el cuarto epicentro de contagio de coronavirus va a ser en Brasil, que está muy cerquita de nosotros también, y eso es algo a tener en cuenta. La enfermedad grave es más probable en las personas mayores y o que tienen otros problemas de salud, como por ejemplo la enfermedad respiratoria, la hipertensión o enfermedades cardíacas y la diabetes. La diabetes también entra en este grupo de condiciones de base, patologías de base. Bien, ¿podemos medir la gravedad de la enfermedad? Es decir, ¿podemos decir cuán grave es la enfermedad y en base a esto realizar políticas públicas? Bueno, en realidad a esto se dedican los expertos. Sí se puede medir la gravedad de la enfermedad a nivel mundial. ¿Cómo se hace esto? Con la tasa de letalidad, que es una medida de los casos que mueren por esa afección, lo que indica la gravedad de la misma. Esto es el número de muertes por causas específicas entre los casos diagnosticados dividido la cantidad de casos de enfermedad y les va a dar un porcentaje. Para el virus MERS, ¿se acuerdan que recién lo mencionamos? Que era el del virus del Medio Oriente, que fue en el 2012, la tasa de letalidad era del 37%, una tasa altísima, altísima. Y para el virus SARS, que era el primo hermano de este COVID, que fue en el 2002, fue una tasa de letalidad del 10%. Quiere decir que fue alta la tasa de letalidad para el 2002. Se infectaron aproximadamente 8.000 personas y 774 personas fallecieron. Para el COVID-19 a nivel mundial, porque todos los lugares tienen alguna diferencia en la tasa de letalidad, se estima que es alrededor del 4%. Algunos datos dicen que es del 2%, otros dicen que es del 4%, otros dicen que es un poquito más. Pero en promedio es del 4%. No es una tasa de letalidad alta, alta. Esto quiere decir que
el virus es menos peligroso porque tiene una tasa de letalidad alta en números totales, y en realidad no, el virus es más peligroso, y les voy a explicar por qué. Cuando un virus tiene una tasa de letalidad, es decir, que mata más fácil, para traducirlo, cuando un virus o una enfermedad mata más fácil, es más fácil de contener porque las personas no son agentes de contagio, es decir, que es más fácil de localizarlos por su sintomatología y gravedad, y así es más fácil de contenerlo, el virus, y que no se propague tanto como pasó con el virus SARS del 2002. Para el virus SARS-CoV-2, o sea, el que provoca COVID-19, el nuevo coronavirus, como tiene una tasa de fatalidad tan baja, o no es tan alta, mejor dicho, porque en realidad sí es un número significante, pero no es tan alto, es más difícil de controlarlo y de ubicarlo. Por eso es importantísimo el testeo del coronavirus que se está realizando, que Uruguay también es uno de los países que está realizando testeo. Hay ejemplos de países que están haciendo testeos masivos para poder ubicar dónde están los focos del virus y poder aislarlos. Por eso es importantísimo. Es decir, para resumir, cuanto menos fatal sea el virus, puede llegar a ser más peligroso porque puede contagiar más gente y en números totales causar más muertes en el tiempo. ¿Cómo se contagia? Bueno, esto seguramente las personas que nos están escuchando lo sepan, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Ahí hay una imagen preciosa de un estudio que se hizo en Estados Unidos en el Centro de Contagios de Enfermedades Contagiosas del 2009, que muestran con una imagen todo lo que sale de un estornudo. Es una imagen oficial. Y los virus respiratorios son virus que infectan y se replican justamente ¿en dónde? En las vías respiratorias. Se transmiten a través de gotas, que son partículas grandes, más grandes, digamos, que lo que son las aerosoles, son más grandes de 5 micrómetros, que es una milésima de milímetro el micrómetro, y viajan por debajo de 1 metro. Y los aerosoles, que son partículas más pequeñas que estos, que viajan a más de 1 metro. Cada vez que la persona estornuda o habla, salen estas gotículas, como se le dicen, y pueden llegar a ser agentes de contagio. Y con el contacto también, que hay muchos estudios en revisión, pero la mayoría arrojan que este virus puede ser estacionario en las distintas superficies, con objetos que han sido infectados con gotas y luego se tocan los ojos, la nariz y o la boca. Todas esas son entradas para que el virus pueda ingresar en el organismo y a los días comience la sintomatología típica que ya la hablamos. Hay un dato que no es menor, que es que las personas se tocan la cara en promedio 20 veces por hora. Esto es un estudio también publicado, y por eso justamente la recomendación de lavarse las manos y no tocarse la cara, que más adelante las vamos a repasar. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, ¿cuáles son las medidas principales? ¿Cuáles son las medidas principales de prevención? Las que están, ya creo que en todos los portales oficiales del Estado, y nosotros también a través de la Asociación de Diabéticos hemos compartido y hecho las mismas y apoyado estas medidas, que es lavarse las manos con agua lo más que sea posible, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, evitar el contacto cercano con personas que presentan síntomas, obviamente. Me voy a detener un poco en esta medida de evitar el contacto cercano en personas que tienen síntomas como fiebre, tos o otros síntomas respiratorios. Hay una característica del COVID, que es que las personas que están infectadas con el virus SARS-CoV-2, que es el nuevo, pueden ser agentes de contagio sin presentar síntomas. Es decir, que son asintomáticos y que pueden ser agentes de contagio. Tú puedes estar al lado de una persona que no tiene síntomas, pero te puede contagiar igualmente. Es decir, es portadora del virus, no lo sabe, igual te puede contagiar. Y por eso este virus tiene una propagación tan rápida. Como no tenemos vacuna todavía, que es una inmunidad artificial, ni tampoco tenemos una seguridad de que la inmunidad adquirida sea una certeza, es decir, que todos se contagien y así desaparezca el virus, tampoco es una seguridad. Tenemos que aplicar las medidas, como le llamamos, de cuarentena o distanciamiento social, que es el primo hermano de la cuarentena. Por eso se están aplicando estas medidas.
Al toser y estornudar, cubra su boca y nariz con el pliegue del codo, como ya sabemos, o con un pañuelo desechable, que después hay que lavarlo, obviamente. Evitar compartir artículos personales, como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantener los ambientes bien ventilados y le agregaría limpios también. Y si presenta algún tipo de sintomatología, luego de realizar un viaje, consulte con su médico. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo es la situación en Uruguay del coronavirus? Simplemente con citar cualquier noticiero y cualquier avance que puedan ver en las noticias, se van a enterar de cómo es la situación. Acá tenemos una infografía del Johns Hopkins, que es un hospital que está haciendo el seguimiento detallado de los países de la región y de todo el mundo sobre cómo va avanzando el coronavirus. Esta es la gráfica para Uruguay hasta el 18 de mayo, o sea, hasta ayer, y se puede observar que al principio hubo una levantada bastante importante, que seguramente todos recordarán el caso del casamiento, que fue uno de los clústeres de contagio en Uruguay, y después tuvo un pequeño descenso en la gráfica, pero sigue aumentando de manera sostenida a través de las medidas que se están implementando. Para Uruguay a la fecha tenemos 734 casos, con una tasa de fatalidad, 20 personas han fallecido y una tasa de fatalidad del 2,7% para el COVID-19. Más o menos similar a los datos mundiales que se están manejando. A ver, bien. Para redondear este primer bloque de qué es el coronavirus, qué características tiene, de dónde viene, cómo fue el origen, vamos a decir que el virus fue clasificado como una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud, justamente por los que le comentaba un par de diapositivas antes, que es que al no saber específicamente la forma, la cantidad de contagiados que puede llegar a tener, y es decir, la cantidad de muertos que podría suponer, fue clasificado como una pandemia, no tanto por la tasa de fatalidad, es decir, lo peligroso que es enfermarse de esto si te podés llegar a morir, sino más bien por la forma silenciosa que tiene de contagio y la cantidad de muertos totales que podría llegar a tener por esta consecuencia de ser tan silencioso. Bien, ahora vamos a pasar al segundo bloque de la charla, de esta charla, que vamos a hablar un poco más específicamente sobre la diabetes y el coronavirus, que también se están publicando aproximadamente entre 2.000 y 2.500 papers, artículos científicos por día sobre este COVID-19, nuevo COVID-19, y muchos de ellos son sobre la diabetes, muchos de ellos son sobre las características que tiene esta población de riesgo. Ahora vamos a dejarlos con mi compañera Clarisa, que les va a explicar un poco qué cuidados hay que tener con las personas con diabetes y qué características tiene, por qué es un grupo de riesgo la diabetes. Continuamos con mi compañera. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Bruno. Sigo yo un ratito. Y bueno, vamos a hacer ahora entonces el vínculo entre la diabetes y el coronavirus. Vamos a empezar por qué es la diabetes, así estamos todos encaminados. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que no se puede transmitir, así que es una enfermedad crónica no transmisible, que tiene como característica la hiperglucemia, es decir, mucha cantidad de glucosa circulando por la sangre. ¿Qué origina esa mucha cantidad de glucosa? La falta de insulina, la falta total o la falta parcial de insulina. Hay diferentes tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1 la falta es total y en la diabetes tipo 2 es parcial o a veces hay menos cantidad, pero bueno, depende mucho de cada caso. A grandes rasgos, la diabetes es eso. ¿Qué pasa con la diabetes? Cuando hay mucha cantidad de glucosa circulando por la sangre, lastima el organismo. Lo deja más débil, hace que las personas tengan problemas micro y macrovasculares y en el caso, por ejemplo, de las infecciones, poder llegar a complicarlas aún más. Bueno, ¿cómo se contagia una persona con diabetes?
La realidad es que hasta hoy no ha habido ninguna investigación que pueda probar que las personas con diabetes se contagian de manera diferente que el resto de las personas. Recién Bruno estaba hablando de cómo se contagia una persona y bueno, de la misma manera que se contagia el resto de las personas, nos contagiamos nosotros. Y tenemos que tener las mismas precauciones. Ojo con esto, porque no quiere decir y no estamos diciendo que no haya una diferencia. Lo que pasa es que todavía no se ha estudiado con profundidad debido al poco tiempo que tiene todo esto en el mundo. Lo que sí se sabe es que las personas con diabetes tenemos más predisposición a complicarnos debido al coronavirus, y ahora lo vamos a ir viendo. Así que, ¿cómo afecta la enfermedad del COVID-19 a las personas con diabetes? Y escuchen esto, por favor, porque creo que es muy importante que quede claro que las personas con diabetes que se enfrentan al COVID-19 tienen una mayor probabilidad de experimentar complicaciones. No podemos generalizar, pero esto sí ha sido estudiado. Las personas con diabetes tienen mayor probabilidad de experimentar complicaciones. ¿Por qué? Porque los virus, cuando están en el organismo de una persona con diabetes, que está bien compensada, tiene menos posibilidades. Pero cuando está mal compensada, hay más chances de que el organismo reaccione ante un virus de una manera que no es la correcta. Antes de hablar exactamente de cómo debería una persona con diabetes, con virus, tratar su diabetes, vamos a hablar de qué recomendaciones debe seguir una persona en este estado que tenemos hoy en día de cuarentena. Una cosa muy importante que debemos seguir todas las personas que tenemos diabetes es el control de nuestra glucemia. Habíamos estado diciendo recién que las personas que tenían un buen control de la glucemia tenían menos chance de complicarse con una infección. Entonces, el control de la glucemia es muy importante en la vida de una persona con diabetes. Dependiendo del tipo de diabetes que tenga, la cantidad de controles de glucemia que debe efectuarse, y eso se lo va a decir el médico tratante. Tenemos que estar siempre intentando estar dentro de los valores objetivos. ¿Cuáles son los valores que no lastiman el organismo de una persona con diabetes? Los valores son entre 70 miligramos por decilitro de glucemia, que es la glucemia que deberíamos tener en ayunas, hasta 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Por encima de eso, el cuerpo va a estar en riesgo de enfermarse. Muy importante en el control de la glucemia, el registro. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de saber cómo estuvimos durante todo el día. Podemos olvidarnos y el tener un registro diario va a hacer que la persona con diabetes y el médico tratante sepa cuál es el camino a seguir. En el caso de las personas con diabetes tipo 1 y algunos pacientes con diabetes tipo 2 que utilizan insulina, el monitoreo continuo es una herramienta muy, pero muy buena. ¿Por qué? Porque nos va marcando cómo va nuestra glucemia todo el día. No todas las personas pueden acceder al monitoreo continuo por un problema de costos o también porque ahora en este momento también algunos monitoreos continuos estaban en el exterior y no los pueden ingresar, pero es una muy buena herramienta. En el caso de utilizar un monitoreo continuo, tenemos que evaluar cuál es nuestra glucemia en rango. El monitoreo nos va a decir qué porcentaje de glucemias en rango tuvimos en el día. Si superamos el 70% de las glucemias en rango del día, sabemos que estamos por un buen camino. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta las personas con diabetes es todo lo que tiene que ver con la medicación. Hay algunas personas con diabetes que se inyectan insulina, otras que toman medicación, otras que las dos cosas. Entonces, en el día a día con la pandemia estamos constantemente cambiando nuestros requerimientos. Estamos viviendo distinto, a veces estamos más sedentarios, estamos en un lugar donde no tenemos tanto movimiento y es muy importante consultar los cambios periódicamente con el médico tratante. También para la medicación tenemos que llevar un registro de las dosis y los horarios de toma de las medicaciones para que el médico tenga un diagnóstico efectivo y a la vez saber que la tomamos o que no la tomamos, porque a veces con todo esto de la pandemia podemos hasta olvidarnos.
y leer los prospectos de los medicamentos y de la insulina para ver cómo es la conservación de los mismos. La insulina no debe congelarse y no debe estar a temperaturas muy altas. Es importante que las personas lean cómo es la conservación de la medicación. Bueno, otra cosa que lo hemos hablado muchísimas veces, pero que es de suma importancia para esto de la pandemia y para también fortalecer nuestro organismo para el momento ojalá no nos pase, pero si tuviésemos que enfrentarnos a un virus como el COVID-19, tener el sistema inmune preparado. ¿Cómo fortalecemos el sistema de defensas de nuestro organismo? A través de la alimentación. La alimentación saludable, el comer frutas y verduras todos los días, el que sean por lo menos 5 frutas y verduras por día, es decir, por ejemplo, 3 verduras y 2 frutas, va a hacer que nuestro organismo esté fuerte y preparado para tratar de combatir ese virus que se está originando. Otra cosa importante que nos da la alimentación saludable es el control de la glucemia. Y bueno, y además nos hace sentir muy bien. Tenemos también que, además de pensar en comer alimentos saludables, en que tenemos que fraccionarnos en el día para cubrir los requerimientos. Es decir, que la persona con diabetes tiene que desayunar, almorzar, merendar y cenar. Y hacerlo la mayoría de los días en el mismo horario. ¿Para qué? Porque es mucho más fácil controlar la glucemia si más o menos todos los días tenemos una rutina que nos habilite a saber o a poder prevenir qué es lo que va a seguir pasando. Ahora que estamos con todo esto de la pandemia hay otra cosa que nos pasa. Antes de repente íbamos, ¡ay, me olvidé del tomate! Y salíamos a comprar otra vez al supermercado y de paso caminábamos un poquito. Ahora la idea es cuidarnos y estar lo menos expuestos a la posibilidad de contraer el virus, entonces tenemos que planificar mucho más cuál va a ser la alimentación de la casa. Entonces vamos a tener que almacenar algunos alimentos y salir mucho menos al supermercado. Así que es muy importante la planificación. La planificación también nos va a dar, esto que ya les decía, la posibilidad de ver exactamente qué estoy comiendo en el desayuno, qué estoy comiendo en el almuerzo, qué estoy comiendo en la merienda, y hacer que mi glucemia no oscile tanto si cambio mucho lo que es la alimentación. Así que la planificación, muy importante. El lavado de las frutas y las verduras también. Elegir las frutas y los vegetales que sean de estación, porque van a ser siempre los más económicos. Los que hay más en cantidad y los más económicos. Una cosa que hace mucha gente es comprar enlatados, porque es más fácil de guardar, porque tiene más largo vencimiento, pero ojo con los enlatados, porque el enlatado, para tener un vencimiento tan largo, lo que tiene es mucho sodio. Y bueno, tener en cuenta también cómo y dónde almacenamos algunos productos. La mayoría de las verduras, excepto la papa y el boniato, la mayoría de las verduras tienen que ir a la heladera. Los huevos en la heladera. La carne y el pescado, si no la vamos a consumir en los 3 días que siguen, sobre todo el pescado, tiene que ir al freezer. Y la carne después de los 3 días también. Y así, estando en el freezer demoran mucho más en ponerse feos. Calculen que hasta pueden durar 2 o 3 meses en el freezer. ¿Qué otra cosa más que importante? Y a esto hay que darle muchísima atención, el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque ahora después vamos a hablar un poco de las complicaciones que se desencadenan con el tema de las infecciones con la diabetes, y el ejercicio físico le da al organismo fuerza, le da al organismo vitalidad. Y nos ayuda a controlar la glucemia, y nos ayuda en otra cosa que es muy importante, que es que el cuerpo no resista la insulina, que es una de las complicaciones más frecuentes que tienen las personas con diabetes. ¿Qué se necesita para que el organismo esté fuerte y hacer ejercicio físico? Un mínimo de 150 minutos semanales, que son solo 30 minutos por día, sin contar los sábados y los domingos. Pero cada cuerpo necesita una actividad física que esté contemplada para su organismo. No es lo mismo
un hombre que una mujer, no es lo mismo un niño que un adulto mayor, entonces hay que saber cuáles son las necesidades de cada organismo, pero hay un montón de videos que están bárbaros para hacer en YouTube, online. La Asociación de Diabéticos del Uruguay ha posteado unos videos para adultos mayores que están fantásticos, para hacer ejercicio en casa, que están muy buenos. Si es la primera vez que van a hacer ejercicio, es muy importante consultar al médico, porque a veces la medicación o las insulinas requieren de un control anterior para hacer ejercicio y a veces, por ejemplo, de una colación o de algunas precauciones en el cambio de la medicación que hay que hablarlos con el médico. Bueno, y ahora vienen las recomendaciones en el día de enfermedad. ¿Por qué ponemos recomendaciones en día de enfermedad y no ponemos recomendaciones únicamente para el COVID-19? Porque todavía no se ha planteado o todavía no han podido investigar a fondo cuáles son las recomendaciones para las personas con diabetes en estos días, sino que tenemos unas recomendaciones o unas guías que son para todas las personas con diabetes en el caso de contraer un virus. ¿Por qué? Porque las personas con diabetes, cuando se enferman de cualquier virus, sin importar que sea el COVID-19, tienen más posibilidades de que la infección se agrave por tener diabetes. Y les vamos a explicar por qué. Porque la glucemia elevada ayuda a que la infección se generalice, porque la glucemia elevada trae otras complicaciones en el organismo de la persona con diabetes que hace que el cuerpo se debilite. Entonces vamos a conversar un poco de cuáles son las cosas que debe hacer una persona cuando tiene diabetes y está cursando un virus. Controlar más la glucemia. Sin lugar a dudas, si yo lo hacía 2 veces por día, voy a tener que empezar a hacerlo con mucha más asiduidad para saber realmente si en todo el día tengo una glucemia normal. Y estar atentos, si tengo más de 250 en 2 horarios, consultar al médico. La alimentación adecuada siempre es un requisito para tener la glucemia normal, más cuando estamos ante un episodio de un virus. Hidratación, muy importante. El consumo de líquido, el consumo de agua y no de bebidas con gas y con gusto, sino la bebida que es el agua para hidratarse, es muy importante porque las complicaciones que vienen derivadas de un mal control de la diabetes deshidratan a la persona. Las infecciones deshidratan a la persona. La deshidratación trae muchas complicaciones, así que es muy importante el consumo y la hidratación de esa persona. Realizar los ajustes de medicación y en el caso de la insulina, más aún necesarios. Y para eso, ¿a quién tenemos que consultar? Al médico tratante, ¿sí? Y ahora, este último punto es verificar los cuerpos cetónicos. Vamos a hablar un poco más sobre este tema. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Vieron que hoy hablábamos al principio de que la persona con diabetes tiene en el cuerpo un exceso de cantidad de glucosa circulando por la sangre. ¿Por qué existe ese exceso? Porque la insulina falta, que es la encargada de hacer que esa glucosa, que es la energía del organismo, pase a la célula. Cuando hay una resistencia a la insulina, por más insulina que haya circulando por la sangre, no puede entrar a las células. Cuando hay una infección muy grande, o cuando estamos muy descompensados, no existe esa cantidad de insulina y la célula no está recibiendo energía. Como no recibe energía, la va a buscar a otro lado y la saca de la grasa del organismo y de los músculos, transformando la grasa en cuerpos cetónicos que empiezan a circular por el torrente sanguíneo. Y esos cuerpos cetónicos son tóxicos. Son tóxicos y lastiman el organismo, ¿sí? Entonces, imagínense, uno está cursando un virus, ya está enfermo con ese virus, y además se suma que el organismo se está debilitando por la diabetes y esos cuerpos cetónicos que pueden llegar a una cetoacidosis diabética y a complicar muchísimo hasta la muerte de la persona, que tenemos que estar muy atentos. Si una persona con diabetes controla su glucemia, come adecuadamente,
toma la medicación en tiempo y forma o se inyecta la insulina en tiempo y forma y la glucemia sigue por encima de 250 miligramos por decilitro en más de una oportunidad, en 2 oportunidades, no varía, es que no logramos descender la glucemia, hay que tomar medidas, hay que atenderse. Pero nosotros en casa podemos tener, que eso lo pueden conseguir en la Asociación de Diabéticos, un medidor de cetonas, es decir, qué cantidad de cetosis, es decir, de esa cetona existe en el torrente sanguíneo. Y hay unas medidas de referencia para que las vean. Como les decía, hay un glucómetro y hay tiras para hacer este tipo de mediciones. Si el valor me da menor o igual a 0,1 milimol por litro, es un rango aceptable. Es decir, que no tengo riesgo. Si es entre 0,6 y 1,5, ya hay alguna presencia de cetona en sangre. Entonces, quiere decir que algo no está funcionando bien. En ese caso, llamamos al médico y le consultamos y el médico le va a decir si tiene que darse insulina, si tiene que recibir alguna otra instrucción, cada cuántas horas se tiene que medir, cuándo tiene que volver a hacerse otra medición de cetonas. Si el resultado está entre 0,6 y 1,5, perdón, estamos con riesgo, ¿verdad? Entonces, ahí sería importante que se le hablara a la doctora y se le explicara bien cuál es su situación para ver qué es lo que está por hacerse. Puede ser que el médico, conociéndolo, le diga que se puede quedar en casa, pero puede ser también que le pida que se acerque a un centro de salud. Ahora, si la glucemia es más de 3 milimol por litro, es necesario una atención de emergencia inmediata. ¿Por qué? Porque para poder volver a compensar el organismo se necesita atención en un hospital. Se necesita oxígeno, se necesita hidratación, se necesitan un montón de cosas para salir de esa situación. Esperamos que esto no pase, pero está bueno que lo conozcan y ser previsores. Para poder prevenir tenemos que conocer y saber cuáles son los valores. Bueno, les agradezco muchísimo todo este tiempo. Espero que haya sido clara. Parece que Bruno quiere comentar algo más. Lo voy a dejar a él. Pero muchísimas gracias. Y nos vemos el martes de la semana que viene. Bien, perfecto, perfecto. Gracias, Clarisa. No sé si me están viendo a mí, capaz que todavía no. A ver si me pueden ver ahí. ¿Me están viendo? Sí, ahí me ven, ahí me ven. Bueno, queríamos agradecerles a todos y principalmente a Microsoft y a Fibase por el apoyo que nos han dado con esta plataforma que nosotros cada día aprendemos algo nuevo de ella y se la recomendamos a todos. Aprovecho para esta instancia para hacerles la invitación para el próximo martes, que tendremos la siguiente ducharla de un tema súper importante que está en boca de todos los expertos a nivel mundial, incluida la OMS, que es los aspectos emocionales, la salud mental y la pandemia, justamente la cuarentena. Todo esto aplicado a la diabetes. Vamos a tener la charla con la psicóloga Iris Melone de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, que va a desarrollar el tema para que ustedes también puedan acercarse y a través de esta plataforma puedan consultarle todo lo que quieran. Tenemos algunas dudas que nos han llegado a medida que iba transcurriendo la charla. Como les dijimos en el principio, vamos a ir contestando las dudas a medida que vayamos haciendo la charla, pero también si queda alguna la vamos dejando quizás más para el final como ahora. Y una de esas dudas que tenían, voy a aprovechar, denme un segundito para leerla, es debemos concurrir a trabajar a aquellos insulinos requirientes que tenemos los valores altos. Una persona consultó esto y en realidad con respecto a esta respuesta, eso es una consulta que hay que hacer con el médico tratante, el cual va a evaluar lo siguiente: si tu trabajo
supone que vas a tener contacto o que estás en aglomeración de personas, en un lugar que hay aglomeraciones de personas, como por ejemplo trabajos en los supermercados, en los shoppings, oficinas donde hay mucha gente y no hay una distancia óptima, porque como vimos en la charla, estas son las medidas de distanciamiento que hay que tomar. El médico tiene que realizarte una certificación médica por ser una persona con diabetes y estar dentro de los grupos de riesgo, como ya lo vimos en la charla, para que tú te quedes en tu casa. ¿tá? Entonces es importante que le consultes a tu médico y le menciones específicamente cuáles son las características de tu trabajo. ¿tá? Esto es lo que van a tener que evaluar. Después había otra consulta por ahí. Denme un segundito. ¿Cuáles son los riesgos de contagio de COVID-19 si eres una persona con diabetes? Bueno, eso es algo que habló Clarisa Solari hace un ratito, justamente los riesgos, si tú tenés diabetes, los riesgos de contagio, que no es lo mismo que los riesgos de pronóstico. Si lo contraes, son los mismos aparentemente que las personas que no tienen diabetes. Sobre este tema, y esto es algo que lo hemos hablado muchísimo, tanto con Clarisa como también con nuestro equipo de asesores médicos, hay mucha controversia con respecto a si las personas con diabetes están inmunocomprometidas. Aparentemente o por el momento los consensos no están haciendo una diferencia y los riesgos de contagio que tienen las personas con diabetes son los mismos que para la población general. La diferencia es que si se contagian, son un grupo de riesgo. ¿Ah? Eso tiene que quedar bien en claro la diferencia. Bien, a ver, creo que no tenemos más preguntas por acá por la plataforma, pero seguramente hay un montón de preguntas en la página de Facebook también que salimos transmitiendo por Facebook Live y también por Vera TV. Está saliendo esa transmisión. Así que le decimos a la gente que si tiene otras preguntas respecto a la charla que vimos hoy, las escriban a través del Facebook de ADU, que las vamos a estar respondiendo en las próximas 72 horas seguramente, para que todos se puedan sacar las dudas y así va a ser la modalidad de estas charlas. Vamos a recibir las consultas y las vamos a ir respondiendo en las distintas plataformas luego de la charla seguramente y las que son quizás más relevantes en el momento. ¿Ah? Bueno, nos despedimos por hoy, fue todo. De vuelta el agradecimiento a Microsoft y por esta plataforma. Y los esperamos el martes que viene con la charla de los aspectos emocionales y la diabetes y la pandemia, que son temas súper importantes a tratar. Nos vemos.